Saludos queridos hermanos. Sé que se siente muy lindo en este día. Es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias. Hoy 30 de noviembre. Qué bien. Hoy 30 de noviembre, perdónennos ese lapso ahí de entrada. Así es que, bueno, recuerden que compartimos con ustedes estas informaciones durante alrededor de 20 minutos y que les decimos siempre que compartan nuestras informaciones, que se suscriban dándole clic a la campana, compártanlo y déjennos sus comentarios. Así es que tenemos la carpeta llena de información para hoy domingo, perdón, para hoy lunes, y preparémonos para recibirla con los comentarios que nosotros normalmente pues hacemos. Lo que no le dice ningún medio ahí afuera, eso se lo decimos, lo recogemos nosotros de todos los medios de información católica que tenemos, recogemos lo que consideramos más importantes y le hacemos un resumen de eso aquí para que usted, camino a su casa, en el trabajo, en cualquier, donde quiera que esté, a través de su celular o de cualquier dispositivo electrónico, pues usted tenga acceso a ellos. Así es que comenzamos inmediatamente. Miren, multitud de argentinos dice sí a la vida y no al aborto. Alrededor de unas 500 ciudades hicieron manifestaciones semejantes a estas que ustedes ven ahí frente al Congreso de la ciudad capital, Buenos Aires, Argentina, pero esto se desarrolló en alrededor de unas 500 ciudades importantes de todo el territorio de Argentina. También, queridos hermanos, con el primer domingo de Adviento, se inicia el año litúrgico en la iglesia. El Papa Francisco en la misa del primer domingo de Adviento con los nuevos cardenales nos dice cosas muy bonitas. ¿Quién fue la mujer que vivió durante 60 años solamente con la Eucaristía? Caramba, qué lindo. El Parlamento Europeo condena la sentencia provida del Tribunal Constitucional de Polonia. ¿Cuántas cosas tiene que condenar ese Parlamento? Y no lo ha hecho. Vamos a ver. Por otro lado, están bien los abortistas, encabezados por Barack Obama, quien acusa a los providas de querer hacer retroceder el reloj al siglo pasado. Muy bien, señor Obama. La Iglesia de Colombia pide la liberación de religiosas secuestradas hace más de 3 años. Y así andan las cosas en los titulares. Vamos a ver si el tiempo nos da para cubrir otras informaciones. Bueno, multitud, como se lo presentamos, multitud de manifestaciones se realizaron el sábado 28 de noviembre en toda la Argentina para pedirle al gobierno que preside el presidente Alberto Fernández, la mayoría del país es celeste. Decirle que la mayoría del país es celeste. Defiende la vida y rechaza el aborto. No vi esta información en los medios de ayer domingo, en los medios seculares, porque a ellos no les interesa. Si el Parlamento de Argentina aprueba el aborto, usted lo va a ver en primera plana de todos los periódicos. Lo va a ver en primera plana de todos los periódicos. Pero esta información, multitudinaria manifestación argentina, e incluso fue apoyada por unas 78,000 personas en Colombia, eso no es importante para los medios seculares. Por eso nosotros se lo traemos a ustedes. Con el lema de la mayoría celeste se reunieron para expresar su rechazo al proyecto de ley impulsado por el presidente Fernández que busca legalizar el aborto en el país. Podría ser votado este próximo 10 de diciembre. Así es que, bien por nuestros hermanos Provida de Argentina. También, mis queridos hermanos, por otro lado, el primer domingo de Adviento, que es fue ayer, ¿verdad? También el primer día del año litúrgico
de la iglesia, pues de nuestra iglesia, pues el Evangelio de San Marcos 13, 33, 37, el Señor nos anima a estar atentos y a vigilar. Seamos vigilantes, nos dice el Señor. Asimismo, las lecturas bíblicas de esta primera semana y la predicación son una invitación a estar vigilantes, a estar siempre vigilantes, como nos lo indica el Señor. Por ello es importante que las familias se hagan el propósito que les permita avanzar en el camino hacia la Navidad, en el camino de la espera de el Señor. Así que se prendió el primer cirio en el día de ayer, de los 4 cirios. Ahí ustedes los ven, los 4 rojos, pero el último cirio siempre es rosado. Así es que también, pues, en ese mismo orden, pues el Papa Francisco, quien presidió la misa desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la celebración, pues junto con los 13 cardenales que el sábado fueron recibidos por el Papa Francisco, ¿verdad? En ese consistorio, pues propuso a los cristianos que durante el Adviento inviten a Dios a hacerse presente en sus vidas con esta oración. Ven, Señor Jesús. Qué lindo. Ven, Señor Jesús. Durante todo este Adviento nos llama el Papa Francisco a decirle, abrir nuestro corazón, decirle al Señor, ven, Señor Jesús. Ven con nosotros. Se trata, explicó el pontífice, de una oración sencilla que podemos decirla al principio de cada día y repetirla a menudo antes de las reuniones, del estudio, del trabajo y de las decisiones que debemos tomar en los momentos importantes de nuestra vida, en nuestras situaciones difíciles, nos recordó el Papa Francisco. Así es que a buena hora vamos nosotros a decir todos en cada ocasión que se nos presente en el día, ven, Señor Jesús, como nos lo pide el Papa Francisco. Y no debiéramos esperar que nos lo pidiera el Papa Francisco. Debemos de decirlo siempre. Ven, Señor Jesús, abrirle el corazón al Señor. Bien, pues miren, otra información que se recoge en nuestros medios, pero que no está en los medios seculares, algo lindo, algo hermoso. La sierva de Dios, Floripes de Jesús, más conocida como Lola, fue una laica brasileña que vivió solo de la Eucaristía durante 60 años. Durante 60 años, queridos hermanos, vivió esta laica que nació en el 1913 en el estado de Minas Gerais, Brasil. A los 16 años se cayó de un árbol. El accidente cambió su vida completa, quedó parapléjica y su cuerpo cambió. Ya no sentía hambre ni sed. Ningún remedio fue efectivo, dijo el sacerdote brasileño Gabriel Vilaverde, quien recientemente compartió la historia de Lola en las redes sociales. Qué hermoso, qué hermoso. Es para que ustedes vean. Lola comenzó a alimentarse con una sola hostia consagrada al día. Vivió así durante 60 años. Entonces, para que ustedes vean las cosas de Dios, para que ustedes vean las cosas de Dios. Usted dirá, pero es imposible con una hostia durar 60 años. Pues ahí está. Yo no lo puedo, pero Dios lo puede todo. Amén. Así es que así sucedió con ella. Fíjense, miren, en el Parlamento Europeo, pues ha condenado mediante una resolución lo que considera un retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia.
tras la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional polaco sobre el aborto y ha subrayado que su prohibición de facto pone en riesgo la vida de las mujeres. Polonia, dicho sea de paso, Polonia no tiene que acatar dicha resolución. Así es que se quede eso, queridos hermanos, en el aire. Hay muchas cosas que ese Parlamento Europeo, pues, o por decir esos 145 pro abortistas en contra de la vida, en contra de Dios, que han hecho de Europa un esparadrapo de naciones, ¿verdad? Entregada a la muerte. Entonces, tantas cosas en las que ellos tienen que hacer resoluciones y no lo hacen. Amén. Entonces, la Eurocámara hace gala de los argumentos falaces típicos del lobby abortista, señalando que se calcula que unas 200,000 mujeres ponen en riesgo, ponen a fin al embarazo cada año en Polonia y se ven obligadas a practicar abortos clandestinos mediante el uso de píldoras abortivas y sin supervisión médica profesional. Miren, de los 455, vamos a llamarles parlamentarios, pues 145, no, de todos ellos, 455 votos a favor, 145 en contra y 71 abstenciones. Una hermana, lo he dicho varias veces, hubo una hermana que sugirió lo siguiente, y yo lo voy a ampliar un poco más. Lo leí en Twitter. Ella decía que las mujeres que apoyan el aborto y los parlamentarios que apoyan el aborto, las parlamentarias deben de sacarse los órganos reproductores de su cuerpo, y que los hombres que apoyan el aborto deben de hacerse la vasectomía. Todas las mujeres, esas feministas que apoyan el aborto, ¿verdad? Pues deben sacarse ellos, porque eso es de ellos, aunque es pecado, en ambos casos es pecado, pero no tienen que acudir al asesinato de una vida. Hombres, apoyan el aborto, háganse la vasectomía. Mujeres, apoyan el aborto, sáquense sus órganos reproductivos y se acabó el problema para ustedes. Es un pecado en ambos casos, pero así no matan a nadie, nada más se matan ustedes mismos. Amén. Porque se castran ustedes mismos. Bien. Por otra parte, en las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Trump ganó, perdón, una mayoría entre los hispanoamericanos, más que cualquier candidato republicano antes que él. Las políticas de protección de la vida de Trump pueden haber jugado un papel en esto, muy importante. Yo no diría que pueden haber jugado, sino que jugó un papel importante. Lo jugó en mí y lo jugó en muchos otros. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo digo con tristeza, ¿verdad?, ha acusado a Donald Trump de racista al no poder entender por qué tantos hispanoamericanos votaron por Trump. Trump era de mente estrecha, pero muchos hispanos encontrarían buena su política de protección a la vida, criticó el presidente durante una aparición en el programa de radio The Breakfast Club a fines de noviembre.
Muchos hispanoamericanos evangélicos creen que las declaraciones racistas contra los mexicanos de Trump y su estricta política contra los trabajadores indocumentados no son menos importantes que el hecho de que comparte sus puntos de vista sobre el matrimonio homosexual y el aborto, decía Obama. Para que usted se dé cuenta, señor Obama, lo importante que es para nosotros, o son para nosotros esos temas que hizo virar la torta, como decimos en República Dominicana, a favor de Donald Trump. Porque en Latinoamérica nosotros somos, sí, somos de mayoría pro vida, aunque algunos pocos legisladores vendidos, parlamentarios vendidos al nuevo orden mundial, unos gratuitamente y otros pagados, pues han favorecido en algunos de nuestros países leyes al aborto. Así es que, bueno, por otro lado, la hermana que fue secuestrada en Colombia, por los islamitas, Gloria Cecilia Narváez, que pertenece a la congregación de las Hermanas Franciscanas de María, ¿verdad? Fue secuestrada en el 2017 por el Frente de Apoyo al Islam y los musulmanes, entiéndase, Boko Haram. También, pues, hoy en Colombia, pues ha pedido su liberación. Nosotros nos sumamos a ese pedido de liberación por parte de estos organismos secuestradores y terroristas de Boko Haram. Así es que, queridos hermanos, queremos entonces volverle a recordar a ustedes que, por favor, si usted no está suscrito en YouTube, pase a YouTube y suscríbase. Suscríbase, compártalo, déjenos sus comentarios. Es importante para la divulgación de estos medios católicos. Saludamos al hermanito Machale de aquí de esta comunidad que nos vimos en el día de ayer y él me decía con mucha alegría, oh, estoy viendo siempre su programa en YouTube, muy interesante. Me decía, me entero de todo, de todas las cosas. Así es que, pues ya lo saben, no dejen de compartir las noticias ustedes. También otras informaciones que podemos resaltarles a ustedes, que, por ejemplo, el arzobispo de Mosul, Irak, arzobispo de Najib Michael, dice que sabemos que la ola de inmigrantes de Siria, en esa ola de inmigrantes de Siria hacia Europa, aún hay varios miles de yihadistas infiltrados. Y esa es la causa de los actos terroristas en Europa. También algo que no recoge la iglesia, las informaciones de seculares, la iglesia en Vietnam, ¿verdad? Pues inaugura un nuevo templo para los evacuados en Vietnam, aquellos refugiados de Vietnam. En esa inauguración de ese templo, pues acudieron hasta las autoridades locales de allí, de aquellas localidades. Unas 2,000 personas, incluyendo las autoridades, pues participaron allí en Vietnam de esta. Miren, también otra información que se recoge, que por lo menos le ponemos así los titulares, es que estos sectores terroristas pues atacaron tiendas, casas de cristianos coptos
y saquearon e incendiaron, hicieron de todos estos islamitas, persiguiendo a la fe allá en, en Egipto. También por otro lado, pues tenemos que el Papa Francisco nos dice para el día de hoy, precisamente hoy mismo nos dice el Papa Francisco: Dios te hará esperar, pero no te decepciona. Dios te hará esperar, pero no te decepciona. Y miren, algo bonito, hoy es la fiesta de San Andrés Apóstol. Hoy lunes, San Andrés Apóstol. Cada 30 de noviembre se celebra la fiesta de San Andrés. Hoy es día de San Andrés. Es un día muy celebrado, y especialmente en América Latina, el día de San Andrés. Así es que, bueno, pues felicidades a todos los que se llaman Andrés. Pasemos entonces a ver el versículo de hoy, tomado del Evangelio de hoy, que viene de San Mateo 4, 18, 22. Síganme y los haré pescadores de hombres. Precisamente a propósito de San Andrés, pues sígueme y los haré pescadores de hombres. Hoy el Señor nos invita a que le sigamos. En el Evangelio de hoy, Él nos dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Así es que podemos recordarlos a través de esta canción litúrgica. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga, Señor. ¿Verdad? Qué lindo es ese canto litúrgico que lo cantamos tanto, tanto en nuestra iglesia. Pues bien, queridos hermanos, de esta manera, pues nosotros llegamos al final de este espacio. Sean todos bendecidos. Esperamos que este resumen noticioso en el día de hoy pues les haya servido para bien. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa, que será este próximo miércoles. Así es que ya lo saben. Adelante, que Dios los siga bendiciendo a todos.